Bueno, buenas tardes entonces con todos. Voy a dar inicio a la sesión del día de hoy para ver el tema de la redacción de documentos fiscales. Hay dos partes que quería hacer, pero el tema es que se nos escapó un poco del tiempo. Hace 15 minutos debía haber empezado. Y bueno, como tengo una clase que dar después, no me gustaría mucho quedarme más allá, pero no voy a poder. Así que con esa precisión voy a hacer esta sesión lo más didáctica que sea posible. Hay una parte teórica que está integrada por 14 diapositivas que pueden ver ustedes ahí. Quería dedicar la parte final de la sesión para poder trabajar, que vean en la práctica, digamos, como algunos tips de redacción, ¿no? De procesamiento de textos. Pero bueno, no sé si nos alcanzará el tiempo. Por lo menos vamos a recorrer de la manera más breve posible el tema de los elementos que deben tener ambas redacciones. Esta exposición se centra primero en la formalización de la investigación preparatoria y luego vamos a tratar el tema del requerimiento. Pero hay una serie de temas formales, de datos que tienen que ir en ambos documentos. Entonces, lo que es común a ambos documentos ya no lo vamos a volver a ver, no tiene sentido. Así que con esa precisión paso a detallar el tema de la parte formal. Hay algo que se ha llamado, a propósito del Código Procesal Civil, se ha llamado el no indebido sumilla. En realidad, sumilla es una parte de aquello a lo cual se suele poner de manera común para un escrito y a veces alguna resolución. Son los datos del proceso. Entonces, en los datos del proceso, que se tienen que poner en el encabezado, tanto de una disposición como de un requerimiento, se pone esa información y a todo ese cuadro se le llama sumilla, pero esa no es la denominación. En realidad, sumilla es una de las filas, ¿no? Sería en realidad un resumen del caso. Pero creo que todos entendemos a qué nos estamos refiriendo. Entonces, lo primero es el número de carpeta. La carpeta ya viene de la fase anterior, las diligencias preliminares, así que ya existe un número de carpeta. El nombre de los investigados, el tipo penal, el agraviado, el número de disposición y
voy a ver mi guía de alumnos presentes, ¿no? Y luego también tenemos la sumilla en sentido estricto, o sea, ¿de qué se trata? En este caso, se trata de la formalización de la investigación preparatoria, ¿no? Entonces, con esa acotación es que se debe tener eso. Y por último, siempre es importante de cara al ciudadano, al justiciable, poner el nombre del fiscal que está a cargo de la investigación. Eso lo tomamos obviamente del SG. Luego hay que obviamente decir que se está tomando esta decisión sobre las personas, los sujetos procesales. Los sujetos procesales son de tres clases. Primero, los investigados, los agraviados y luego los sujetos contingentes. En la llamada sumilla, que en realidad es el resumen, van solamente los investigados y los agraviados. No se ponen a los sujetos contingentes, salvo casos excepcionales. Pero esto ya es parte del cuerpo, ¿no? Entonces voy a dejar de compartir brevemente para compartir un Word y que de esa manera podamos ver un poco cuál es nuestro reto formal, me refiero al formato del documento que tenemos que hacer. A ver, entonces paso a compartir este Word para que todos podamos ver el tema. Muy bien. Aquí tenemos el documento Word en blanco. Vamos a formatearlo. Ahí hay un problema. Y el problema es que hay algunos menús de Word que cuando se comparte pantalla no se pueden visualizar. Entonces puede ser que yo abra alguna ventana y ustedes no la vean. Vamos a tratar de interactuar a través del chat para efectos de que esto sí pueda suceder de manera fluida. Lo primero es que tenemos que ir a disposición, menú disposición, y esto por si acaso que lo que tienen ustedes delante es el Office 2019. No es la última versión, la última versión es el Office 2021. Y vamos a trabajar algunas utilidades que no se pueden hacer en OpenOffice o Apache, ¿no? Que es todavía un procesador que se suele usar en algunas sedes fiscales. Un tema que para nosotros es muy valioso, que es el tema de tablas en el encabezado de página, por ejemplo, Apache u OpenOffice también se le llama, no lo reconoce. Entonces vamos a tener que trabajar, digamos, bajo esa pauta. Pero si trabajan ustedes Word, preferentemente sería eso lo mejor y vamos a trabajarlo de manera tal que vamos a sacarle jugo a Word. Bueno, para esta mal llamada sumilla, que en realidad, como dije, no es la sumilla es una parte nada más. Primero, en disposición. Y digo esto de disposición porque Word más antiguos, por ejemplo, Word 2016, no hay el menú disposición, así que dentro del menú diseño que se encuentra lo que queremos nosotros señalar en este momento. Muy bien, entonces aquí voy a abrir una ventana y espero que se vea. Quisiera, por favor, que en el chat me puedan decir, hay un menú, un cuadro de diálogo, mejor dicho, una ventanita que se llama configurar página, que tiene 3 orejas, márgenes, papel y disposición. No sé si lo pueden ver, como ya dije, en Zoom a veces no se comparte todo. Quería confirmar esa información. A ver, hay un escrito en el chat. Sí se observa, perfecto, muchas gracias. El Código Procesal Civil establece que el margen izquierdo debe ser 3 centímetros. Pero los que ya tenemos alguna experiencia sabemos que 3 centímetros no es suficiente. Entonces es bueno 3,75. En el resto sí puede ser 2 centímetros. Todo lo demás, absolutamente todo lo demás
tiene que ser 2 centímetros, salvo el margen izquierdo, que es donde se va a poner el fastener en fase fiscal y donde se va a poner el pabilo en fase judicial, ¿no? Muy bien. No sé si alguno de ustedes, ya estoy hablando a nivel personal, no de la máquina que tengan en el Ministerio Público, pero si alguno de ustedes en sus vacaciones en Miami han comprado el Office allá en Miami, probablemente les venga el tamaño carta. El estándar en Estados Unidos para trabajar documentos es carta, que no es nuestro caso. Nosotros trabajamos con A4. Entonces, verificar simplemente eso. Si se trata de un Word comprado en el mercado nacional, o sí, no solamente le viene castellano, cuatro. Y en cuanto a la distancia del encabezado y el pie, siempre es 1.25. 1.25, como ustedes saben, es media pulgada, ¿no? Esto que he trabajado sobre temas del sistema norteamericano de medida. En realidad, la medida estándar en Estados Unidos es 2.27 por cada lado. Eso es una pulgada, ¿no? Entonces, trabajamos 2 centímetros, solamente dando 3.75 al margen izquierdo. Con eso ya tenemos el texto, digamos, con el formato que necesitamos. Ahora he cerrado ese menú y volvemos al Word. Ven ustedes ahí 3 signos como si fuera una P invertida. Este signo de Calderón yo siempre lo trabajo porque me ayuda a ir midiendo, digamos, el avance del texto. Hay gente que se marea con esto, pero en realidad es mucho más técnico hacer tener las señales prendidas. Muy bien. ¿Qué suele cometerse un error en la sumilla? Es trabajar con tabulaciones. Eso es sencillamente inexacto, ¿no? O sea, genera un desorden tremendo. Lo que ustedes tienen que trabajar es insertar una tabla. Y la tabla normalmente se puede trabajar con 5 columnas. Y en estas 5, bueno, cuantos datos hay, ¿no? Creo que son 6 datos, si no recuerdo mal. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener estas 2 columnas, las voy a resaltar en este momento. Ven ustedes que hay 2 columnas a la izquierda que están resaltadas, ¿sí? ¿Me pueden ver? A ver, voy a abrir el chat, a ver si... ¿Sí? A ver, ¿qué nos dicen estos? Perfecto. Muchas gracias. Entonces, estas 2 columnas van a quedar con los límites borrados, ¿no? Y luego de eso, vamos a usar esta columna de medio para los datos, o sea, el número de carpeta, imputados, etcétera. Y las 2 de la derecha, ya unificadas en filas, perdón, en columnas, en filas, nos van a servir para rellenarlo. Entonces, esto, para alguien que no conoce el tema, puede dar pues una imagen de máximo. ¿Cómo haces para que todo quede tan ordenadito? Y a mí me sale un mamarracho. Bueno, para eso hay que conocer un poco el procesamiento de textos. Aquí, como ustedes pueden ver, voy a hacer una previsualización de cómo queda. No hay nada. Se ha borrado las líneas, pero sigue apareciendo el orden de la tabla. Así que no hay que confundir una tabla con sus líneas. Puede haber tablas sin línea. Esto le vamos a poner... bueno, primero vamos a sombrear las que vamos a hacer y vamos a asegurar que estén justificadas, ¿no? Entonces, o sea, el margen derecho parejo. Luego de esto, sombreo las 2 filas de la derecha y sobre esto en el menú de posición las divido, no las uno, porque si las uno todos se van a convertir en una sola fila y esa no es la idea es que solo se unan las columnas. Entonces pongo la orden dividir celdas y me sale un menucito que dice dividir celdas justamente. Espero que la estén viendo. Y ahí me sugiere, siempre sugiere el doble columnas. Incluso como he sombreado 2 columnas, me va a sugerir que se conviertan en 4. Es todo lo contrario, creo que son una. Y las filas sí se mantienen iguales. Ya está. Entonces, ahora a la columna de medio, le voy a poner negrita. Y voy poniendo 2 datos, ¿no es cierto? Carpeta
número, imputados. Voy a partir del supuesto que son varios delitos agraviados. Ahí me faltaba uno, pero no hay problema. Esto es todo, ya está. Imputados, delitos agraviados, número de posesión. Sumilla, esto es la sumilla, el resumen, ¿no es cierto? Y fiscal. Ya. Muy bien. Entonces, si yo sé que son varios imputados, trabajo bullet. Ya está. El bullet siempre se pone un poco más a la derecha, no hay ningún problema. Yo lo corro hacia la izquierda. Y probablemente, si son varios delitos, repito la fórmula. Como ustedes saben, se trata del menú copiar formato. Y si son varios delitos, aplico. Y si son varios agraviados, también aplico. Y ya está. Un consejo de origen policial, doctores, es separar nombres y apellidos, distinguir nombres y apellidos con el atributo de texto versales. Aunque pueda parecerles tonto, hay personas que se han librado de la persecución penal y han logrado la prescripción porque no se sabía si se estaba trabajando con nombres o con apellidos. Entonces, Luis Santiago Jiménez, no se sabe si este señor se llama Luis Santiago y se apellida Jiménez, o se llama Luis y se apellida Santiago Jiménez. Entonces, hay algunas palabras que son ambiguas. La palabra Santos puede ser nombre, puede ser apellido. Y algunos incluso nombres arquetípicos, ¿no? La palabra Miguel, por ejemplo, pues se apellida Miguel. Hay personas que se apellidan Jaime y se puede generar esa confusión, ¿no? Entonces, es importante poner el atributo versales a los apellidos, cosa que ya se sabe cuál es nombre y cuál es apellido, ¿no? Eso es muy importante. En el caso que acabo de poner es obvio que López y Martínez son los apellidos, pues si no lo pusiéramos en versales se va a saber que es así. Pero el tema es que no siempre es claro, ¿no? Es Vanessa, Miguel, Alfaro, ¿no? Y por último, Lucila Martínez. En cuanto a los delitos, podemos ir falsedad genérica, estafa y administración. Muy bien. Entonces, con agravio de papelito, o sea, cerrada, en agravio de Felipe Rosales Jiménez y de Rosario, y aquí viene la figura que les decía, Santos Rodríguez. Muy bien, versales por si acaso en Word es Shift Control L, Shift Control L. Shift es esa tecla que sirve para poner una sola vez mayúscula. No es el bloqueo de mayúsculas, sino es esa que apretamos cuando queremos que una letra salga en mayúsculas, solo esa letra, y que solo escribe en mayúsculas cuando está preseleccionada esa tecla. Esa tecla usualmente tiene una flechita que apunta hacia arriba. Esa se llama Shift, ¿no? Muy bien, entonces, acá la disposición en la 1. Y bueno, ya conocemos estas cosas tan terribles. 1971, 456, 629 y 2021, 234, 27, ¿no es cierto? Bien. Y ya sabemos que en la jerga esto se va a conocer como la carpeta 234-2021, ¿no? Pero
el SGF genera ese número más amplio, ¿no? Si gustan, para orientar a las personas, a los justiciables, poner el número abreviado de grita. Ya se sabe que si tengo que citar en un escrito, no tengo necesariamente toda la parafernalia, sino que basta poner 234-2021. Y la sumilla es formaliza investigación preparada. Bien, y fijar a cargo Luciano. Muy bien, entonces, ¿a qué me refería, doctores, con el efecto mágico? Me refería, voy a usar el modo previsualización de impresión, me refiero a esto. Entonces, el que no sabe procesar textos, el que usa la computadora máquina de escribir, dice, oh, esto es magia, ¿no? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo logran que todo salga así tan parejito? Y bueno, ya saben cuál es el truco, ¿no? Hacemos una tabla, 5 columnas, que sabemos que las 2 columnas de la izquierda van a quedar en vacío, eso solamente va a ser espacio. Y vamos a trabajar la columna en medio, están los datos, y las 2 columnas de la derecha unificadas como columnas, no como filas siguen siendo filas distintas, sirven para poner los datos. Y si trabajan bullets, al haber varios datos por cada fila, entonces también de una forma bastante ordenada queda todo. Esta metodología se puede usar en un montón de documentos, algunas actas, por ejemplo, ¿no? Entonces, se puede trabajar actas donde todos los nombres de los participantes en el acta queden centrados. Entonces, ahí tengo que trabajar una cantidad suficiente de columnas para que quede un pequeño espacio libre en la parte izquierda, una pequeña delgada parte libre al medio y una delgada parte libre a la derecha, ¿no? Pero en medio van 2 columnas, entonces ya ustedes imaginarán cómo se trabaja esto. Es hacer una tabla de, no sé, 21 filas, dejan la del extremo derecho, el extremo izquierdo y la de en medio, las otras las unifican como columnas, no como filas, y ya tienen varias filas que se las centran, entonces pueden escribir los nombres de los partícipes y va a quedar todo pues, así, perfectamente centrado, ¿no? Bien, entonces, esto es en cuanto a la información que estaba mencionando. Voy a volver al PDF, que es nuestra guía. Ya. Entonces, a esto me refería, ¿no? Poner estos datos. La sumilla, que en realidad es resumen, que tiene todas estas partes que acabamos de mencionar. Ya luego de esto viene la redacción, donde tenemos que decir de manera breve, entonces, este es el todo encabezado, ¿no es cierto?, de qué estamos hablando. Entonces, aquí tenemos, bueno, como se trata de una disposición, tenemos que seguir la estructura de una resolución. No hay ninguna norma que nos hable de cómo es la estructura de una disposición, que se sigue la pauta de una resolución judicial. Entonces vamos a compartir ahora el Word otra vez. Ya está. Y bueno, ya ustedes imaginarán. Ya ustedes imaginarán lo que viene a continuación, ¿no? Que es los datos de la fecha, ¿cierto? O bueno, primero disposición número 1.
se ejecutó y se pone la fecha. En realidad hay alguna costumbre de hacer esto con palabras, ¿no? No tiene por qué ser así. Vamos a ser románticos, 14 de febrero de 2023. Entonces, aquí tenemos trabajar con números de párrafos automáticos. Espero que estén viendo, hay una ventana desplegable que se llama lista actual y debajo dice biblioteca de listas. Espero que la estén viendo. En realidad ustedes pueden construir su lista multinivel como quieran, ¿no? Esto es el default. Espero que estén viendo una tabla que se llama definir nueva lista con varios niveles. ¿Están viendo eso? Una cajita pequeña que dice definir nueva lista con varios niveles. ¿Se ve bien eso? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, gracias. Gracias. Sí, justo le estaba diciendo a Fabián que creo que les ha hecho un aviso a algunos de los participantes sobre que al entrar no registren su, su nombre, ¿no? No es necesario que en el chat pongan su fulano y tal, porque ya su presencia en la sesión es su marcación de asistencia. Pero justo los que deberían leer eso no lo están leyendo porque no están en la sesión. Entonces, bueno, va a pasar este avatar, ¿no? Que va a seguir habiendo personas que ingresen a la sesión y ponen mi nombre, fulano. Bueno, eh, eh, se puede trabajar en realidad lo que ustedes quieran. Pueden ustedes hacer, por ejemplo, que el primer ítem sea en romano mayúscula, que eso los hace felices. Yo suelo trabajar romanos en primer nivel, pero acaso para muchos de ustedes esto sea hechicería mayor, ¿no? Entonces, como puede ser hechicería un poco complicada, voy a dejar esto y voy a trabajar un estándar que en Estados Unidos se llama la Legal Numeration, o se llamaba, ¿no? Porque muchas leyes tenían esta estructura, ¿no? Esta forma de numerar. No es usual usar esta estructura en una disposición, tampoco en una resolución, pero solamente para fines didácticos la vamos a usar en esta ocasión. Muy bien. Gracias, Shirley, por comunicarme eso. Sí, es importante, porque les he dicho, varios menús desplegables en Word no se ven cuando se comparten en Zoom o en Google Meets. Muy bien, ya sabemos entonces que la estructura es tripartita, ¿no? Hay una parte expositiva, hay una parte considerativa y hay una parte decisoria. Okay. Entonces, en la parte positiva ya sabemos son los antecedentes. Y entonces, esta numeración, que en este caso estamos haciéndolo con el formato de numeración legal, Legal Numeration, tiene por finalidad que sepamos siempre saber que cada cosa que pongamos va a ser parte o subparte de algo mayor. Las únicas partes mayores que no tienen subpartes a las cuales deberse son estas tres: parte positiva, parte considerativa, parte decisoria. Luego, absolutamente todo lo que escriba o es parte de la parte positiva, o es parte de la parte considerativa, o es parte de la parte decisoria. Y por lo tanto tiene que obedecer a esquema, ¿no? Un esquema de capítulos, subcapítulos, subcapítulos, subcapítulos y así hasta el nivel 9. Word solamente da 9 niveles. Hay un programa, por si acaso, libre, que justo se llama LibreOffice. Si gustan, lo pueden bajar, tal vez en sus cuentas personales. No creo que se lo permitan en la máquina del Ministerio Público, salvo que con la red de autorización. LibreOffice maneja 10 niveles, pero Word solo maneja 9. Bien, entonces la parte positiva usualmente va pues la noticia crimen. Como ustedes saben, la noticia crimen puede ser una denuncia de parte, ¿no? La denuncia de parte formulada o papel, ¿no?
con fecha a 5 de enero 2023 y que corre en las páginas o folios si quieren. Dos, ya sabemos que dos porque uno es la carátula, ¿no? 2 a 37. Esta bolita que salió entre tomo y uno, no es que vaya a salir impresa. Voy a hacer la votación correspondiente en el modo 3. Y allí ustedes pueden ver que en efecto entre tomo y uno no hay nada, ¿no? O sea, lo único que asegura esa bolita es que tomo y uno siempre están juntos. Siempre están juntos. O sea, no que la palabra tomo quede al final de una fila y que el número uno quede al final de la fila. Esto debería suceder, por ejemplo, doctores, en moneda. El signo de soles, creo que quede al final de una línea y la cantidad de soles en la siguiente. O la abreviatura artículo, ¿no? ART punto, que se quede al final de una línea y el número del artículo en la siguiente. Entonces, ¿qué hacen? Entre art punto y 322 hacen un espacio, una separación. Así que ese constructo, esa sintaxis, art 322, siempre van a ir puntos. Si no alcanzan en una fila, todas pasan, las dos cosas pasan a la siguiente fila. Igual también, soles 32.522, si no alcanzan en una fila, todas pasan a la siguiente fila, ¿no? Entonces, así que sin los soles y la cantidad va a permanecer. Yo también uso eso para fecha, ¿no? De fecha, y luego de fecha pongo el paso en la separación, y es la palabra fecha y la fecha en sí siempre van a ir juntos. En Word eso se hace con Shift Control Espacio. Ya les he explicado lo que es Shift Control Espacio. En el programa LibreOffice, que es gratuito, también es Shift Control Espacio. Creo que en Apache también es, me parece. De lo que recuerdo hace años con Apache. Pero para los compañeros que siguen usando Apache, si no recuerdo mal, también es Shift Control Espacio. Muy bien. Entonces, eso puede ser, esa es una posibilidad, ¿no? Que sea una denuncia. Obviamente, la parte positiva puede ser otra cosa, ¿no? ¿Qué otra cosa podría ser? Un informe policial, ¿no? Un informe que nos da cuenta la llave de un cadáver en la central de una avenida, ¿no? También ahí se ponen los datos, que ustedes se imaginarán. Y bueno, las largas siglas que suelen poner los muchachos de la policía. De Vincri 3, guión PNP, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Ya ustedes ya saben esa nomenclatura. Aquí es donde pongo el espacio, no separación, shift control espacio, 07, enero 2023, obrante, a folios. Pueden poner páginas o folios. Yo prefiero páginas, pero no prefiero folios. Es 2, acuérdense que acá está sustituyendo a la denuncia, ¿no? O la notita de crímenes es denuncia, o la notita de crímenes es informe, ¿no? Pues no las cosas. El input inicial es uno u otro. Luego, ya sabemos que 1.1 y 1.2 jamás van a ir juntos, ¿no? Son dos cosas diferentes. Entonces, solamente los pongo juntos a cambiar de ilustración. Lo que suele ponerse también en la parte positiva es la fase inmediata anterior, ¿no? Es la disposición número 1. En ese caso, este pasa a ser la número 3, podría ser, ¿no es cierto? Y también lo cambiamos en la siguiente. Disposición número 3, disposición número 1, de fecha, y vamos a poner 08 de enero 2023, vamos a poner siempre espacio en separación, que dio inicio a las diligencias preliminares. Muy bien. Y luego de esto, en genérico, se ponen las actuaciones
diligencias preliminares. Sí, perdón, estaba olvidando. Cobrante, hojas. Ya, estoy poniendo las tres formas, como verán. Página, folio, hojas. Lo que sí usen siempre una misma nomenclatura, ¿no? O todo es páginas, o todo es folios, o todo es fojas. Incluso folios o fojas siempre va a ser la palabra completa folios, o va a ser la abreviatura FS, pero sí denota desorden que en algunos lugares se ponga FS punto, en otros se ponga fojas, en otros como folio, no sé, hay que unificar la terminología. Muy bien. Entonces, vamos a poner 39-42. Ya, la declaración de diligencias preliminares, cobrantes de folio, el folio sería, del folio 43, como al folio, perdón, voy a poner unos versales, al folio 3457 como 8. Muy bien, entonces de esta manera estamos diciendo sobre qué base vamos a formalizar, ¿no? Es primero el input, que recuerden por favor, una vez más, 1.2 y 1.2 son excluyentes, ¿no? Es una sola noticia crimen, ¿no? Que puede ser un informe policial, puede ser un oficio, no sé, si se halla un niño de un colegio con signos de violencia, claro, después de remitir al niño al hospital más cercano para que lo atiendan, qué sé yo, puede ser que el director del plantel mande un oficio a la fiscalía de turno comunicando el hallazgo de heridas, lesiones en menor de edad. Y en ese caso, el input, la noticia de crimen será oficio, número, ¿no? Del director del plantel tal. En fin, ya es el punto de partida. Sí podría haber hipotéticamente varias noticia criminarum, ¿no? ¿Cómo es que podrían suceder estas noticia criminarum? Denuncias concurrentes, ¿no? Si ha habido, por ejemplo, una lesión de tránsito, lesiones producidas en un accidente de tránsito, probablemente concurran al despacho una denuncia y un informe de la policía, ¿no? Hipotéticamente, de acuerdo con el artículo 67 del Código Procesal, hipotéticamente, la policía, por supuesto que está y debe estar, y es correcto que esté facultada a recibir una noticia de criminal, o sea, noticias del delito. No hay nada malo en ello. El tema es que antes de hacer cualquier acto de investigación, tiene que dar cuenta a la fiscalía y aguardar instrucciones de la fiscalía. El 68, inciso 1, tiene una lista de cosas que puede hacer la policía bajo las órdenes del fiscal. Entonces, no está mal que la policía reciba denuncias, no está mal que asegure las futuras fuentes de prueba, eso sí es correcto, eso está en el 67, inciso 1, pero actos de investigación, digamos, que sean más allá de lo indispensable para que las pruebas no desaparezcan, no debería haber, ¿no? Eso tendría que esperarse que el fiscal asuma competencia sobre el tema. El código trabaja lógicas de actos de urgencia e imprescindibles, que dice el 67, pero eso, seamos razonables, eso parte de un supuesto en el cual el fiscal está, pues, Jesucristo, a 3 días en lancha, ¿no? O sea, en 3 días en peque va a llegar recién el fiscal. O estamos en lógicas de que el fiscal está a 18 horas en camioneta, ¿no? Eso nos pasa mucho en Callejón de Guaylas, por ejemplo, ¿no? Entre el Callejón de Guaylas y el Callejón de Conchucos, uno ve en el mapa,
son el lugar donde pasaron los hechos y el lugar donde está la oficina del fiscal se ven cortísimas, ¿no? Eso, en media hora llega, ¿no? Sí, pues, pero el tema es que en medio hay una montaña. Así que el fiscal tiene que subir por uno de los callejones, el de Conchucos o el callejón de Guaylas, hasta donde haya un abra, y de ahí pasar al otro lado, al otro callejón, y de ahí bajar, ¿no? Pues, o subir, dependiendo cómo sea. Y bueno, no estamos hablando precisamente de una pista de Fórmula 1, ¿no? Es una pista bastante accidentada, que a veces está cortada en ciertos tramos, por huaicos, lluvias, deslizamientos, etcétera. Y eso hace pues que el fiscal no esté pues en minutos, ¿no? Ahora, si estamos hablando en una gran ciudad, capitales de región, y a veces en muchas capitales de provincias, sí, el fiscal hipotéticamente está en 10 minutos en camioneta, ¿no? Entonces, no tarda mucho. Y ahí no tiene mucho sentido, ¿no? De hablar de estos actos urgentes imprescindibles del 67. Pero no todo el Perú pues es una ciudad grande, no todo el Perú es una capital de región. Entonces, comprendiendo eso, ni qué decir de nuestra selva amazónica, ¿no? Como dije, hay fácil, hay lugares donde fiscal 3 días en Pequepeque hasta llegar al lugar de los hechos. Entonces, ahí es donde la policía puede ir haciendo ciertas cosas. Pero fuera de esas cosas urgentes, imprescindibles que dice 67, la policía no debería hacer actuaciones por su propia cuenta. Eh, Bien, entonces ese sería el marco, digamos, de la parte expositiva, ¿no? Luego de esto viene la parte considerativa. Y entonces, en esta parte considerativa es donde tenemos que poner el marco que ya habíamos trazado en nuestras diapositivas, ¿no? Ahí tenemos que poner a las personas del drama o dramatis personae. Tenemos que poner los datos de cada una de estas personas. Tenemos que poner sus datos procesales. ¿Qué abogado tienen? ¿Cuál se llama el abogado? ¿Cuál es el número de cualificación de este abogado? ¿Dónde se lo conecta? A veces es importante poner el número celular. Y solamente en vía resumen, cuál es el tipo penal aplicable, si es que estamos imputando esto en vía única o en vía alternativa, está facultado por el 336, ¿no es cierto? Y una síntesis de qué cosa pasó. La idea es que eso no exceda un párrafo y una oración gramatical por cada hecho, ¿no? Pero en esa oración gramatical tiene que quedar claro, doctores, quién hizo esa acción. Estoy hablando de varias acciones. Normalmente las denuncias están integradas por varios hechos, ¿no? Muy pocas en realidad a nivel estadístico es que narran un solo hecho. Eh, Incluso, ustedes saben, por el tema de la acusación 349, no solo hay que poner el hecho, hay que poner circunstancias antecedentes, concomitantes y posteriores. Ya eso hace pluralidad de hechos, ¿no? Entonces, por cada hecho, ¿quién, quién lo hizo? ¿A quién se lo hizo? ¿Dónde lo hizo? ¿Dónde se realizó el evento? ¿Y cuándo se hizo? Esos dos datos, por si acaso, dónde y cuándo, son fundamentales para la competencia. La competencia, como ustedes saben, tiene varias variables. La única competencia que define el código, dicha sea la verdad, es la competencia judicial, ¿no? El código no reconoce competencia fiscal. Eh, de hecho, si ustedes en algún momento van a trabajar casos ante el doctor César San Martín, el doctor San Martín refuta así enérgicamente. No sé quién les ha dicho a los fiscales, dice que tienen competencia, ¿no? O sea, a mí me da risa cuando hablan de competencia fiscal, conflicto de competencia fiscal, cuando el código no reconoce competencias fiscales, sino una mera distribución de funciones, ¿no? Que está creo en el artículo 64, me parece. Así que hay como 42 artículos del código que hablan de problemas de la competencia de los jueces, pero para los fiscales solo indica un inciso, que dice que la Fiscalía de la Nación
designa, diseña o ordena la distribución de funciones entre los fiscales. Así que, en estricto, hablar de competencia de fiscales no sería apropiado. Bueno, la competencia que importa es la competencia judicial, y esto importa para la tutela. Incluso en fase preliminar yo tengo que saber si voy a ir en tutela, ante qué juez voy a ir en tutela, y eso me lo dice la imputación. Esta disposición me lo dice cuando señala dónde se cometió el hecho y cuándo se cometió el hecho. El dónde me da la competencia por territorio y el cuándo me da la competencia por turno, ¿no? Así que de las varias circunstancias, esas son fundamentales, ¿no? Y si es que hay participación de las futuras partes acusadas contingentes, también mencionar, ¿no? Acá se trata, sin duda, del tercero civil y de la persona jurídica de los consecuencias asesores. Si es que han intervenido, entonces esto hay que mencionar, ¿no? Luego, ¿cuáles son los hechos? Y el tema de los elementos de convicción, que serán la base de la futura prueba, y el tema de la subsunción, ¿no? Que tiene sus bemoles. La última parte nos encarga las diligencias. De hecho, el 336, inciso 2, dice que en la disposición hay que poner las diligencias que de inmediato deben realizarse. Así que esto de que de inmediato puedan realizarse nos dice que algunas diligencias van a suceder a propósito de las previas. O sea, la información que recojo de una diligencia me inspira para formular otras. No es que el fiscal, por adivino, tenga que hacer todas de una sola vez, ¿no? O sea, mientras esté dentro del plazo, el fiscal puede ordenar nuevos actos de investigación que surgen por los actos previos, ¿no? Una persona declara, por ejemplo, da detalles de un lugar, entonces ir a inspeccionar el lugar no puede estar desde el comienzo, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no sabíamos que ese lugar tenía algo que ver con los hechos. Es a propósito de la declaración de un testigo que ya surge la necesidad de hacer alguna pesquisa sobre ese lugar, ¿no? Que puede ser una inspección o el recojo de evidencia. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a trabajar primero el tema de los dramáticos, el personaje, ¿no? Las personas del drama. Voy a dejar de compartir el Office, perdón, el PDF para irnos otra vez a nuestro Word. Entonces, tenemos que la formalización versa sobre, y aquí ponemos las siguientes personas. Aquí, mis estimados doctores, es importante que trabajemos tablas. Esa es la forma más adecuada, digamos, de elaborar. Entonces, teníamos algunas personas involucradas, y estas personas involucradas son estas, ¿no? Las personas involucradas como sujetos activos, quiero decir. Entonces, cada uno de ellos va a merecer un ítem, pero debajo de cada ítem vamos a poner el tema de una tabla, ¿no? Y la tabla va a dar los datos del nombre de la persona. Muy bien. Entonces, allá. Ya, muy bien. Entonces, vamos al final, metemos un enter y borramos el enter. Pero como verán, no borramos de frente. Primero hacemos un espacio, digamos, previo,
Y ahí sí. No solamente eso, sino también pegamos al extremo derecho. Si es que algunos van poniendo la tabla un poco más pegada a la derecha conforme van avanzando los ítems, pero eso me va quitando espacio, ¿no? Creo que para las tablas es mejor ir de margen a margen, es mejor, ¿no? Y bueno, entonces, aquí está. Ya lo puedo suprimir. Ah, no, no lo vamos a suprimir, perdón. Aquí esto lo vamos a retroceder por los siguientes delitos. Muy bien. Entonces aquí, bueno, podemos trabajar también tablas, pero vamos a hacer el contraste, ¿no? Cómo es trabajar con tablas y cómo es trabajar sin tablas. Copiamos esto y aquí sí vamos a trabajar. Ya está. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí insertamos una tabla de 2 filas. Y bueno, estamos poniendo 8. Yo creo que es un poco más. Entonces vamos a trabajar 2 columnas y vamos a poner 12 filas, ¿no? Y ya está. Entonces normalmente podemos hacer que las de títulos sean un poco menores y normalmente adornamos un poco ponemos negrita y le ponemos un fondo, ¿no? El fondo se colorea, fondo de una celda, quiero decir, se colorea con este icono, que es un baldecito de pintura, ¿no? Que creo que lo pueden ver ustedes. Entonces, no sé, le pongo un color coqueto, verde vómito, por ejemplo, y ya está. Entonces, es apellidos, nombres, DNI número, ah, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, estado civil, grado de instrucción. Luego tenemos, a ver, grado de instrucción, domicilio. Bien. Bueno, creo que esos son los datos. Y luego vienen los datos procesales, ¿no? Bueno, datos, sí, pues los datos procesales. Entonces tenemos número de celular, nombre del abogado, colegiación del abogado. Vamos a agregar un par más. Domicilio procesal. Ah, sí, se suele poner también a veces correo electrónico, ¿no? Diputado, ¿no? Correo electrónico. Y el abogado, domicilio procesal, número celular. Falta un número celular. Bien, entonces esta tabla la copiamos con todos los demás. Algunos quieren poner, bueno, si gustan, puede servir, la fotografía, ¿no? Bueno, si quieren hacer ello, pueden insertar arriba y ponen fotografía.
Eliminamos la fila. Ya está. Y obviamente aquí se trata de insertar alguna imagen, ¿no? Imágenes. Una imagen cualquiera. Mm, la imagen de un disco duro, que se trata de una imagen cualquiera. A ver, sí, ya está. Vamos a ver la imagen de un disco, bueno, una unidad SSD. Ya está. Sí, claro, obviamente no hay ningún ser humano que tenga esa imagen, pero ya está. Entonces, de esta manera, tienen ustedes la foto del individuo, captura de pantalla, obvio, de RENIEC, y los demás datos procesales de identificación. Muy bien, esto lo copian, o sea, el formato vacío, quiero decir. El formato vacío lo copian en cada uno de los integrantes de la parte imputada, ¿no? Ya está. Y obviamente en cada uno de ellos poner ustedes los datos que corresponden, ¿no? En cada. Hay una cosa importante que hacer aquí, por ejemplo. Acá hay un capítulo, parte considerativa. Hay un subcapítulo, formalización versa sobre 2.1, las siguientes personas y Rolando. Todo eso debe conservarse junto, ¿no? Entonces vamos al formato un párrafo. Vamos a líneas y saltos y presionamos conservar con el siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Que no va a suceder que parte considerativa se quede al final de una página y el contenido de parte considerativa pasa a la siguiente página. Eso se ve feo. Entonces, de esta manera, parte considerativa, formalización, versa, las siguientes personas y Rolando siempre se van a mantener en la misma página. Pero ven ustedes que al extremo izquierdo hay unos puntitos negros, ¿no? Quería confirmar, por favor, si lo están viendo, los puntitos negros de la izquierda de parte considerativa de la formalización versa. ¿Sí? ¿Estás viendo? Unos cuadraditos negros. ¿Sí? ¿Doctores? ¿Doctores? Hola. A ver. Sí, se ve. Ya, Yojaira Milagros, muchas gracias. Muy bien, esos puntitos significan que parte considerativa siempre se va a mantener en la misma página que la formalización versa sobre. Si ambos no entran en la misma página, si es que parte considerativa tuviera que quedarse al final de una página y formalización versa sobre tuviera que pasar a la siguiente página, entonces las dos filas pasan a la siguiente página. Y que al costado de formalización versa, este otro cuadrito negro significa que la formalización versa sobre y las siguientes personas siempre quedan en la misma página. Si tuviera que partirse la página entre la formalización versa sobre y las siguientes personas, entonces ambas, ¿no? Las siguientes personas jala a la formalización para que queden juntas. Y por último, Rolando López Martínez tiene una orden para que si las siguientes personas tuviera que quedar al final de la página y Rolando López tuviera que pasar a la siguiente, entonces que todo pase a la siguiente página. ¿Cuál es el cuidado que hay que tener? Y por eso es que hay que estar visualizando las filas que ustedes ven como unas largas líneas horizontales. Ver los espacios. Ven ustedes que entre las palabras hay un puntito alto. Ven ustedes que los espacios de separación son una bolita. Ven que los enters son una suerte de pez volteadas hacia el otro lado. Ya. Visualizar todo eso me ayuda a saber qué párrafos estoy protegiendo. A veces le pasa al bisoño que empieza a poner párrafos protegidos en todas partes. No se da cuenta porque no está viendo eso. Entonces a veces le pasa un gran trauma. ¿Y cuál es el gran trauma? Añade una sola palabra
y todo el texto pasa a la siguiente página. Y en la página anterior queda una línea solitaria. Y entonces el asistente de presión fiscal queda en desconcierto. ¿Qué pasó? ¿No? Como el profesor Squirrel en Harry Potter 1, ¿no? ¿Qué clase de magia es esta? ¿Qué ha pasado? ¿No? Entonces, borra la palabra, la última palabra que puso y todo vuelve a la normalidad, pero una vez más, agrega una sola palabra y pasa eso. La página anterior se queda con una fila sola y todo pasa a la siguiente página. Y claro, el pobre muchacho o la pobre muchacha no entienden qué ha pasado. Lo que ha pasado es que ha protegido todos esos párrafos y todos están jalándose hacia la siguiente página. Por eso esto hay que usarlo donde hay que usarlo, ¿no? Títulos y subtítulos. No hay que usarlo en los párrafos que ya tienen el contenido. En este caso, el contenido son las tablas. Esos no deben tener el cuadradito a la derecha. Pero si no pongo ese modo de visualización, no me voy a dar cuenta, ¿no? Y puedo cometer ahí ese error. Muy bien. Entonces, ya tenemos este tema que creo que nos es un dato importante. Los tipos no los vamos a trabajar de manera desarrollada, no todavía, ¿no? No todavía. Entonces aquí ponemos simplemente los artículos, ¿no? Previsto en el artículo 4.438 del CP. Previsto en el artículo 196 del CP. Y por último, previsto en el artículo 198 del CP. Solamente eso. Eso no basta. Un error muy común del, del bisonio es creer que solamente basta eso. Y no basta eso. Por ejemplo, un ejemplo creo que es bastante gráfico. 427. 427 tiene 12 normas dentro. 12, ¿no? Entre hacer y usar. Entre falso en todo, falso en parte y adulterado. Y entre público y privado, combinen ustedes en una tabla matriz estas tres variables, ¿no? El verbo rector, la calidad del documento y el objeto del delito, que son tres, y les va a salir 12 tipos penales distintos. Entonces no basta decir 427, ni siquiera 427 documento público y documento privado, porque esa es una de tres variables que hay que tomar en cuenta. Entonces se puede, de hecho, 427 fue materia del primer caso de imputación necesaria que hubo en nuestro país, fue un habeas corpus puesto por Margarita Toledo. Margarita Toledo fue procesada penalmente por falsificar los planillones de un partido que se llamaba País Posible. Este partido luego, el año siguiente, cambiaría su nombre a Perú Posible. Y con ese partido, que es el mismo, País Posible, de 1999, con eh, con ese partido, eh, Alejandro Toledo ganó las elecciones. El tema es que se imputó a la personera del partido, que era Margarita Toledo, hermana del entonces presidente, de que ella había falsificado documentos de esos planillones. Las firmas que había en los planillones no eran de los ciudadanos que aparecían ahí. Y surgió una discusión. ¿Esos documentos son públicos o privados? Y bueno, no tuvieron mejor idea el fiscal y el juez que decir, bueno, mire, eso ya lo resolvemos después. Abramos por 427 y ya veremos después pues, si los planillones de la ONP son, no, perdón, de la OMP son públicos o privados. Bueno, doña Margarita presentó un habeas corpus y lo ganó, diciendo que no basta decir que 427, porque el 427 tiene varios supuestos. Entonces, no cometamos ese error, ¿no? Decir, no, pero yo ya dije que es el artículo tal. Sí, pues, pero ese artículo tal tiene varios supuestos. Entonces, dime cuál de los supuestos
es el que se ha cometido en este caso. Pero aquí no, aquí solamente estamos, aquí estamos solamente en el tema de, eh, eh, de un resumen, ¿no? Entonces ya tenemos aquí. No, eh, por supuesto que aquí podría hacerse detalle, doctores, ¿ah? Si es que fuera necesario hacer detalles, se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, por estafa y falsedad. Por ejemplo, no, perdón. Ah, administración pública. O falsedad genérica y a esta persona por los tres. Ya está. Esa especificación puede ser importante. Y como ustedes ven, esto de trabajar un esquema numerado ayuda a ordenar, ¿no? Muy bien, entonces esto ya les da un panorama, pero ahora sí tiene que venir el tema de los hechos. Y bueno, sobre los hechos estamos dando algunas precisiones, ¿no? A ver, veamos. Sobre los hechos, vamos a ver si dividimos la narración en hechos de frente o si es que los dividimos en secciones. Y luego, dentro de los hechos directos o dentro de los hechos puestos en secciones, tiene que haber oraciones gramaticales. Oraciones gramaticales simples, ¿no? Esas oraciones gramaticales en litigación oral se llaman proposiciones fácticas. Ese es el nombre que técnicamente tienen. Así que, ¿por qué es necesario ello? Ello es necesario por la siguiente razón. Ya de cara al juicio, tenemos que ver el tema de control de daño. O sea, van a venir medios de prueba y van esas pruebas a ser actuadas en el juicio. Nunca o casi nunca las pruebas salen de modo perfecto. Siempre tenemos en la ejecución del juicio falla. O sea, un testigo se nos echa para atrás. Nos dijo en investigación una cosa, pero en juicio oral dice otra. Y ya sembró la duda. Ya con esa duda, ya sabes, la duda favorece al procesado, la duda no favorece a la fiscalía. Otro decide no declarar. O sea, acude, pero se niega a declarar. Ya. Otro sí declara, dice lo mismo que dijo en la investigación, pero una prueba de la parte contraria desmiente su dicho. O tal vez no lo desmienta, pero sí siembra una duda. Ya. Entonces viene una pregunta. Con lo que esta persona está fallando, ¿qué falla? De los varios hechos que estoy imputando, debido a que esta persona me falló, mm, dijo que había mentido, corrigió su versión, o hay una prueba contraria que
pone en duda, pone en telejuicio lo que esta persona ha dicho. Con eso, ya perdí todo el caso, ya perdí algunos hechos del caso. ¿Qué hechos pierdo con eso? Bueno, para eso tengo que tener una cosa que se llama dibujo de ejecución, como pueden ver ustedes en esta diapositiva. Por eso es importante que los hechos se dividan, ya sea directamente en varios hechos, pero dentro de cada hecho tiene que haber oraciones gramaticales, proposiciones fácticas. Y luego, en los elementos de conducción, lo que yo voy a tener que hacer es vincular cada elemento de conducción con una proposición fáctica. Entonces, ahí ya puedo hacer mi control de daños. Se me ha caído todo este hecho. Todo el hecho número 3 se me cayó. ¿Por qué? Bueno, porque esta persona que me falló traía el elemento número 2 del tipo objetivo. Mi única fuente de prueba para el elemento 2 del tipo objetivo del hecho 3, la única fuente de prueba era este testigo. Ya, este testigo me falló. Entonces ya no tengo la prueba del elemento 2. El elemento 2 podría ser el verbo rector, o podría ser una circunstancia típica, un elemento objetivo de probabilidad. Bueno, me falla el testigo, yo ya sé que todo el hecho 3 se me cayó. Y por lo tanto, ya sé que en mi alegato de cierre voy a tener que retirar la acusación de ese hecho 3. Entonces, si tengo simplemente la lista de hechos y después en la página siguiente la lista de elementos de convicción, no voy a poder vincular una cosa con la otra. Y eso también pasa, doctores, le pasa al fiscal que va a tener que sustentar en algún momento esta disposición. Por supuesto que no en una audiencia de exposición de la disposición, porque eso no existe, sino una tutela, por ejemplo, ¿no? Ahí es donde se pone a prueba eso. Ahí es donde el fiscal va a tener que sustentar oralmente esta disposición. Una vez más, no porque estemos en el código del 40, donde había pues en efecto una audiencia de presentación de cargos, no, eso no existe, sino porque eh, a través de una tutela o incluso a través de una audiencia de prisión preventiva, va a haber un cuestionamiento de lo que yo estoy afirmando en la disposición. Entonces, le pongo un ejemplo dramático, ¿no? El pobre fiscal tiene al frente 16, bueno, al costado en realidad, 16 abogados de las partes acusadas. No solo abogados de los imputados, tiene abogados también del tercero civil, abogados de la persona jurídica, en fin. Y entonces, al momento de el alegato por ejemplo, una tutela, entonces uno de los abogados dice, señor fiscal, yo soy el abogado del procesado Alfredo. Alfredo, señor fiscal, está procesado en esta causa por el hecho 4 y el hecho 7. Por favor, del hecho 4, ¿cuáles son sus elementos de convicción? Si yo lo único que he hecho es narrar todos los hechos solamente sin ninguna alusión a elementos de convicción, solamente narro los hechos y digo qué hizo, y luego en otra página, muchas páginas más adelante, el señor procesado, o perdón, el señor fiscal ha puesto una lista larga de elementos de convicción, entonces sencillamente ahí el pobre fiscal va a tener que irse a los servicios higiénicos del juzgado y meterse un plomazo en la cabeza, porque sencillamente no va a saber cómo explicar qué elementos de convicción sustentan qué hechos en concreto. Porque por un lado están todos los hechos en elementos de convicción y por otro lado están todos los elementos de convicción en alusión a los hechos. Por eso hay que hilvanar ambas cosas. Y con eso se tienen un montón de ventajas, pero todo esto empieza por esta parte. Muy bien, entonces voy a hacer una breve alusión a eso, ¿no? Al tema de los hechos. Yo les dije, un tema era la división en capítulos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hecho 1, la toma
de la administración de el papelito. O sea, muy bien. Entonces, ese es, digamos, mi primer punto. Entonces, aquí, ¿qué quiero aludir? Convocatoria de la Junta de Accionistas. El 23 de septiembre de 2020. Ya está. Muy bien. Ese es, digamos, un hecho genérico. Luego tenemos otro hecho genérico. ¿Cuál es el otro hecho genérico? Elección de, vamos a poner uno de los imputados. El último, no, la última. Ya está. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿a qué me refiero con oraciones fácticas? Que estas vienen recién en este nivel. Recién en este nivel estoy haciendo proposiciones fácticas, ¿cierto? Entonces pongo el 20 de septiembre 2020, y ahí pongo otro nombre. Vanessa Miguel Alfaro, por ejemplo. A la Junta General de Accionistas. Bien. Ah, los socios respondieron dándose por notificados. Ya está. La unidad se realizó en septiembre 2020 en para directorio de la mesa. Muy bien. Cada una de estas autores es una posición fáctica. Luego, en la lista de elementos de convicción, ustedes tendrán que poner 2, 2, 1, 1, 1, ¿con qué se prueba? 2, 2, 1, 1, 2, ¿con qué se prueba? 2, 2, 2, 1, 3, 1, 1, 3, ¿con qué se prueba? Y así sucesivamente. Me hubiera gustado desarrollar más ejemplos sobre esto, pero bueno, lo limitado en tiempo, creo, doctores, no me lo deja así establecer. Entonces, pero creo que la idea se capta, ¿no? O sea, la idea se capta que yo tengo que descomponer el caso en oraciones gramaticales. Si hay un solo hecho, si este es el único hecho, no va a haber otro hecho más, entonces ya prescindo de estas cosas y paso de frente a este nivel, ¿no? A estas proposiciones. Podría ser el caso de un homicidio, por ejemplo, ¿no? Podría ser un caso de homicidio. ¿Qué pasa? Bueno, hubo una rencilla entre Isabel y Sofía, y entre ellas dos hubo un enfrentamiento físico. O sea, fueron las manos.
Sofía ganó el enfrentamiento físico, llegó a golpear y a dejar casi inconsciente a Isabel, pero ni bien Isabel se recuperó, juró venganza. Entonces, la venganza llegó el 19 de julio de 2023 en el paradero del tren eléctrico. Entra Sofía a esperar su movilidad y pocos minutos después entra Isabel al mismo paradero y también se pone a esperar. Entonces, Isabel está tranquila esperando que llegara el tren para abordarlo y de pronto mira a su derecha y a su derecha estaba Sofía. Entonces, cuando eso pasa, Isabel monta en cólera, deja su mochila en el piso, abre la mochila que estaba ya reposando en el piso, abre digamos, la apertura principal de la mochila, mete la mano derecha, saca una pistola. Todo esto se ve a través de la cámara de seguridad de ese paradero. Saca una pistola. Todavía apuntando al piso, rastrilla el arma. Todo eso se puede apreciar en el video de la cámara de seguridad. Y una vez que tiene rastrillada el arma, Isabel, sin moverse de su lugar, extiende su brazo derecho hacia la cabeza de Sofía, que estaría a unos 4 metros, y le dispara 2 veces antes de que Sofía se desplome. Y todo eso queda apreciado en la cámara de seguridad. Entonces, ahí, por ejemplo, ya cosas de convocatoria a la Junta de Accionistas, cosas como elección de Drusila Martínez Foco como gerente general, ya no hay que subdividirlos así. Pasamos de frente a proposiciones fácticas. Cada una de las cosas que le he narrado, puestas en la disposición como proposiciones fácticas, ¿no? Eso es muy importante de ser hecho así. Quiero hacer no un gasto, sino una inversión de tiempo con el tema de el tema de los elementos de convicción. Los elementos de convicción, doctores, nos van a forzar a trabajar una utilidad de Word que se llama salto de sección. Así que con eso nos vamos a divertir bastante. A ver, supongamos que ya terminé de narrar los hechos aquí. No es cierto, solamente es, perdón, aquí, solamente es por planes didácticos, ¿no es cierto? Muy bien, entonces ahora tengo que trabajar elementos de convicción. La mejor manera de trabajar elementos de convicción es con la hoja paisada, con la hoja de costado. Pero yo solo quiero que elementos de convicción estén de costado. Una tabla en una hoja horizontal, perdón, vertical, no me ayuda. Hay demasiada información horizontal para que quepa en el ancho de la página, por eso es mejor voltearla. Entonces vamos a trabajar eso. Luego de elementos de convicción viene subsunción, ¿no? O sea, vamos a poner los elementos de convicción en una sección que va a estar de costado y luego la subsunción y el resto ya de la parte decisoria ya de la manera normal, ¿no? Con la hoja vertical, ¿no? Como es usual utilizar. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando acabemos la parte de la narración de los hechos, vamos a poner un valor. Entonces, vamos a poner sección. Estoy buscando en ayuda sección, ¿no? Y al poner sección en la ayuda, qué estás buscando? ¿Qué utilidad de Word necesitas? Entonces ahí ponemos sección. Y creo que todos pueden ver que aparece un subtítulo, la caja de diálogo, que dice acción óptima. Y esta acción óptima debajo dice insertar saltos de página y sección. ¿Sí? Eso se puede ver, doctores. Insertar saltos de página y sección. ¿Sí? ¿Me pueden confirmar, por favor, en el chat? ¿Sí? ¿No?
Doctores, a ver. Sí se ve. Perfecto. Gracias, Shirley. Gracias. Entonces vuelvo a hacer la operación. Vuelvo a entrar a ayuda. En ayuda pongo sección y me aparece esa opción. Insertar saltos de página y sección. Entonces bajo y verán ustedes que se despliega a la derecha una serie de opciones. Una opción es salto de página. Salto de página es cuando, por ejemplo, en la tesis, quiero pasar a la siguiente página porque estoy pasando otro capítulo. Bueno, el binomio, ¿qué cosa hace? Bueno, enter, 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 hasta que el cursor pase a la siguiente página. Eso es primario, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, porque cuando edito ese capítulo, esa lista de 15 enter, ya no están separando una página. Esos 15 enter quedan en medio de la página. Entonces, la pregunta es, ¿por qué has puesto 15 enters ahí? No, es que lo que quería que pasara a la siguiente página, al siguiente capítulo. Pero entonces, pues, hijito, lo que tú querías era cambiar de página, no querías poner 15 enters. Entonces, si querías cambiar de página, cambia de página, pe papá, cambia de página, pe mamá, no metas 15 enters. Pero la única forma de pasar de página es meter enter. No, lo que se hace es salto de página, que es la opción donde está el cursor ahorita. Eso es, aquí salta a la siguiente página. O sea, no importa que estés al comienzo de la página, en medio de la página, ya, donde estés, pasa a la siguiente página. Esa orden es control enter. Tan simple como eso. Control enter y paso a la siguiente. No estoy poniendo enter, 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 enter hasta que se pase a la siguiente. Pero aquí quiero hacer algo más que simplemente cambiar de página. Quiero pasar a una sección distinta. Ya les voy a explicar por qué. Entonces lo que hago es, voy al salto de sección y resulta que puedo saltar de sección sin cambiar de página. Hay algunas situaciones raras en que eso se puede hacer. Pero lo usual es que cuando cambie de sección también cambie de página. Entonces opto por salto de sección, página siguiente. Ya está. Entonces, ¿qué he hecho? He puesto el tema de elementos de convicción en una sección diferente. Ya está. Y entonces aquí, ¿a qué cosa me voy a prestar a hacer? Aquí me voy a prestar a poner una tabla, una gigante. Muy bien, pero luego quiero volver a la manera normal de escribir, que es con la página vertical. Y hago exactamente lo mismo. Voy a eso después del lugar donde poner la tabla. Este enter que está acá, que en estos momentos estoy sombreando, ese enter, ahí va a tener la tabla donde van a estar todos los elementos de convicción. Entonces, después de eso pongo otro enter que solamente me va a servir para hacer el salto. Entonces, otra vez voy a insertar y hago lo mismo. Salto de sección a la página siguiente. Entonces, ahora, ¿qué tengo? Tengo 3 secciones en el documento. Pueden ustedes ver, aquí estoy poniendo el puntero del mouse, salto de sección, página siguiente, y aquí estoy otra vez en el otro salto de sección con página siguiente, estoy poniendo el puntero del mouse. ¿Se ven las dos partes que dicen salto de sección, página siguiente, doctores? ¿Me lo confirman en el chat, por favor? ¿Sí? ¿Sí, no? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Puede ser? ¿Un poco? A ver, ¿qué dice el chat? Sí, gracias, Aymar Leonce. Sí, perfecto, Shirley. Muy bien. Entonces, me quedo dentro de la sección donde están elementos de conexión. Y aquí voy otra vez al menú disposición. Como ya les dije, estoy trabajando en este Office, es Office 2019. Todavía no tengo plata para comprarme el 2021. Está como 400 soles, 450 soles, ¿no? Por supuesto, ninguno de nosotros usa un Office ilegal, ¿no? Ninguno. Todos tenemos el Office formalmente comprado. Y bueno, de repente con la gratis me compro el Office 2021. Salud por eso. Muy bien. En el Office
2019 y en el 2021 eso está en el menú disposición. En Office 2016 para atrás está en el menú diseño, ¿no? Configuración de página. Y en configuración de página, miren ustedes, aquí hacia el final, están viendo, pero el menú configurar página. Hacia el final dice aplicar a esta sección, ¿no? Aplicar a esta sección. Están viendo eso, ¿no? Están viendo el menucito que dice configurar página, que tiene márgenes, papel y posición. ¿Sí? ¿Sí, no? Sí, gracias, Shirley. Muy bien. Entonces, a esta sección, o sea, cuídense mucho que no diga de aquí en adelante, cuando estoy poniendo el puntero ahorita, tampoco que diga todo el documento, no, sino que diga esta sección, solo esta sección. ¿Qué hago? Lo pongo en vertical. Lo pongo en vertical. Ya está. Y ya ustedes verán que ha cambiado el margen superior. Ahora es el margen superior el que tiene 3.75. Como debe ser. Al momento de imprimir, eso se va a ver en el modo cuaderno, el expediente, de costado, las hojas se ven de costado. Así que justo la parte donde va a ir el pabilo, cuando esto pasa al Poder Judicial, o la parte donde está el fastener, mientras se mantenga en el Ministerio Público, va a estar esa parte con mayor espacio para que el fastener o el pabilo no tapen las palabras, ¿no? Eso va a estar muy, muy, muy bonito. Sí, Yojaira, en efecto, va a estar muy bonito. Y entonces ahí pongo aceptar. Y entonces, ¿qué pasó? Como ustedes pueden ver, el elemento de convicción se ha vuelto más ancho, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué decimos en nuestro documento guía? En nuestro documento guía decimos que los elementos de convicción deben estar mejor de manera paisada, paisadas de costado, y la tabla debe tener el número del elemento, el título o nombre de qué trata el elemento de convicción, declaración, acta, oficio recibido, qué sé yo, en qué folio de la carpeta está, qué dato aporta y cómo refuerza uno de los hechos de la narración. Y eso de cómo refuerza uno de los elementos de la narración, eso es a lo que me refería de vincular los elementos de convicción con las proposiciones fácticas. Entonces, de esa manera, si al fiscal en una audiencia de tutela dicen, señor, y el hecho número 7, ¿qué elementos de convicción tiene usted para el hecho número 7? Entonces yo fácilmente, consultando la tabla, ya encuentro y le puedo explicar al abogado de manera absolutamente fácil. El hecho 7, señor, se sustenta en este elemento, este elemento, este elemento y este elemento. Ya está. Y si en el juicio oral se me cae uno de estos 7 elementos de prueba, entonces yo ya sé si de todas maneras puedo seguir sustentando acusación sobre ese hecho o ya tengo que retirar la acusación. Si además de esa prueba tengo otras pruebas, entonces yo ya sé que puedo seguir manteniendo la imputación. Porque está bien, me falló una prueba, pero hay otras pruebas que sustentan el mismo hecho. Si veo que no, que para un cierto aspecto del tipo penal solo tenía una prueba y justo esa prueba me falló, entonces ya sé, pues, caballera, caballero, tengo que retirar la acusación sobre ese hecho porque me he quedado sin prueba. Y todo eso de manera muy, muy fácil, ¿no? Entonces tenemos una tabla con 5 columnas. Y aquí voy a pasar de nuevo a nuestro Word. Jesucristo, el tiempo siempre es corto para este tipo de cosas. Así es el tiempo de tirar. ¿Qué vamos a hacer? Resignación, resignación. No sé ustedes, pero yo me estoy divirtiendo bastante. Ya. Ah, ya está. Muy bien. Entonces espero que estemos viendo nuestro Word bien bonito. Vamos a poner meter más y aquí vamos a hacer la tabla. Entonces ya qué cosa hacemos, insertar tabla y vamos de frente a, perdón, a insertar. Ya sabemos, son 5 columnas que no van a ser iguales, pero ya después las arreglamos.
y Jesucristo, ¿no? Una acusación promedio, una disposición promedio suele tener decenas de, ya, vamos a ver 42, pues ya está. Entonces, muy bien. La primera es corta. Primero vamos a uniformizar esto. Vamos a poner todas en certificado. La segunda tampoco es muy larga. La tercera, sí, estas tres ya pueden ser iguales. Entonces, ¿qué hacemos? Sombreamos las tres columnas y vamos a disposición y le ponemos distribuir columnas y las hace iguales, ¿no es cierto? El mismo ancho. Entonces, esta de aquí, sí, la ponemos en centrado, el título, y bueno, de puro coquetones le ponemos algunos sabores. Le ponemos negrita, le ponemos cursiva, y un color coquetón. Ya está, un color salmón coquetón. Ya está, listo el pollo. Número elemento. Tenemos el tema de folios, nombre, o sea, acta de declaración del señor fulano, oficio remitido por el Ministerio de Agricultura, con fecha tal, informe policial, número tal, no, eso me refiero a un nombre, dato que aporta y contribución a la convicción. Está, ya está. Y aquí en la última columna es eh, donde debemos poner a qué hecho se refiere. No es lo mismo, por si acaso. Entonces, elemento de comisión 1, folios 234-257, de fecha, declaración del 10 de octubre 2021 de Juan Gilberto Rodríguez. Aquí ya sabemos que Gilberto es el apellido de Juan. Juan no se llama Juan Gilberto y se apellida Rodríguez, sino que se llama Juan y se apellida Gilberto Rodríguez. ¿Se dan cuenta? Lo que les dije, usar versales nos ayuda a separar nombres y apellidos. Como les dije, podemos librar a Juan Gilberto Rodríguez de la persecución penal porque si el chico de la fiscalía que hace el pedido, redacta el pedido, o el chico del juzgado que tiene que hacer el proyecto de resolución, o el empleado del juzgado que va a mandar el oficio a la policía, cree que el individuo se llama Juan Gilberto y se apellida Rodríguez, entonces van a buscar a un Rodríguez que se llama Juan Gilberto y nunca lo van a encontrar. Y va a quedar libre el verdadero imputado, solamente porque no quedó claro si Gilberto era su apellido o era su nombre, ¿no? Aquí se queda claro. Muy bien. Entonces, para que vean un poco en qué se diferencia dato que aporta de contribución a la Comisión Fiscal, para esto vamos a decir cuál es el dato que aporta, ¿no es cierto? Declaró sobre la presencia de Isabel Formosa López en la casa de Amador Bristol Valle. Ya está. El 12 de febrero 2021. Ese es el dato. Ahora, eso es la información que tiene esta declaración. Y uno dirá, y bueno, ¿y qué me importa? ¿Qué me importa a mí que Isabel y Amador se hayan reunido en la casa de Amador? O sea, que ya, entonces aquí es donde ya tenemos, esto se vincula con el hecho, y aquí podemos hacer alusión. Esta alusión, doctores, la vamos a hacer de forma técnica. ¿Cuál es esa forma técnica?
Vamos a referencias y buscamos la opción referencia cruzada. Si estamos trabajando en modo esquemático, vamos a tener un cuadrito, espero que lo estén viendo, que se llama referencia cruzada, con el esquema del documento. Entonces, muy bien. Esto se vincula con el hecho 2.1 porque Vanessa lanzó la convocatoria que terminaría favoreciendo a Amador desde la computadora de Isabel. Ya está. Entonces, como verán, una cosa es el dato que aporta y otra cosa es cómo ese dato es relevante para la imputación. No creer que es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, debido a eso, ¿de qué se trata en una audiencia de tutela, una audiencia de prisión? De lo que se trata es de vincular cada hecho a un elemento de convicción. Puede ser que esta misma declaración tenga otro significado, ¿no? Otro aporte, quiero decir. Entonces ahí hacemos los bullets, ¿no es cierto? Y entonces ya ahí puedo trabajar otro aporte, ¿no es cierto? Informará sobre los intereses que tenía ¿cómo se llama la otra chica? Drusila, ¿no? Que tenía Drusila en la nueva conformación de la gerencia y el directorio, conforme explicó en el ítem 2.2.3.4. Ya está. Y así sucesivamente. Ya mi tiempo casi ha acabado, pero creo que la idea se entiende perfectamente cómo trabaja. Ahora, una cosa que suele pasar, y a mí la verdad que me enerva el alma, es que el Poder Judicial, por ejemplo, suele meter la pata ahí. Se pasa a la siguiente página. Y cuando se pasa a la siguiente página, aquí hemos pasado a la siguiente página, no tengo pinche idea de qué trata cada columna, ¿cierto? Aquí tienen ustedes la página donde hemos iniciado la tabla, pero en la siguiente, ¿qué es la primera columna? Ya me olvidé. ¿Qué es la segunda columna? Ya me olvidé. ¿Qué es la tercera columna? Ya me olvidé, ¿no es cierto? Entonces, eso es desconsiderado, ¿no? Entonces, para eso hay una solución técnica bien sencilla. Yo no sé por qué no la hacen, ¿no? Es sombrear y vamos a disposición y ponemos repetir fila de título. Tan sencillo como eso. Y entonces, en cada página donde ustedes pasen a la siguiente página, estarán los nombres de cada columna. Y yo sé cada columna a qué se refiere. Y eso en cada página. Entonces es un método absolutamente sencillo y fácil de trabajar. Como ven, cuando acaben la sección elemento de convicción, vuelven al formato normal. Bien, para ir cerrando, porque me hubiera gustado poner muchos más ejemplos y todo, pero bueno, lamentablemente el tiempo no ha sido propicio, encima que hemos perdido 15 minutos valiosos, ¿no? Que nos hubieran servido para explicar muchas cosas. Bueno, ya les pido simplemente que repasen este documento, que entiendo que eh, ya ha sido entregado a ustedes al aula virtual, así que y podrán revisarlo. Podrían, por ejemplo, dividir los elementos de convicción, pero ahí sí tienen que hacer una tabla por cada uno, ¿no? Una tabla para testigos, luego, así como hemos hecho con las tablas RENIEC, ¿no es cierto? Exactamente igual, pero esta vez para los elementos de convicción. O sea, no una sola tabla, sino varias tablas, ¿no? Aquí hemos hecho para Rolando López, hemos hecho una tabla, para Vanessa otra tabla, y para Drusila otra tabla. Bueno, igualito.
pueden hacer una tabla como esta, como la que hemos visto aquí. Pueden hacer una tabla para testigos, otra tabla para peritos o pericias, otra tabla para documentos, otra tabla para prueba material. La correlación numérica sí es la misma, ¿no? O sea, hay 15 testigos, entonces el elemento de convicción, el primer elemento de convicción pericial no va a ser 1, el primer elemento de convicción va a ser 16, ¿no? Porque es un orden correlativo, ¿no? De elementos de convicción. Bueno, entonces no olviden eso. Nunca hagan una sola tabla, si es que quieren hacer esa división, ¿no? Entre elemento de convicción testigos, elemento de convicción pericias, elemento de convicción documentos, hagan una por cada uno. Bien, y bueno, ese es un tema que es muy importante. El tema de la subsunción ya les había explicado. Hay que mencionar qué grado de tipo, porque a veces un solo artículo tiene un tipo atenuado, un tipo base y un tipo grabado. En el mismo artículo está. Suele suceder bastante desorden en nuestra normativa. A eso me refiero con grado, ¿no? Hay un párrafo atenuado y un párrafo grabado. A veces son párrafos, ¿no? A veces hay un solo nivel de gravedad. Todo el artículo tiene una sola clase de pena, no tiene varias, pero tiene varios párrafos. La misma pena se aplicará, ese es primer párrafo, segundo párrafo. ¿Qué inciso es, qué acápite es, no? Yo abomino del uso de las palabras literal y numeral, está mal, es un barbarismo. Yo prefiero hablar de incisos y de acápites. Y luego el trabajo más tedioso, que es vincular la norma con el hecho. Entonces, del 427, hizo un documento público falso en parte. ¿Ya? ¿Por qué digo que él hizo el documento? ¿Por qué digo que es un documento público? ¿Y por qué digo que es falso en parte? ¿No? Eso es lo que habría que especificar en cada caso, ¿no? Eso es el trabajo de subsunción. Las diligencias, si quieren, las trabajan en modo tabla, o si quieren, hacen un listado. Pero sí es importante prever ciertas clases de información. Primero es el objetivo. ¿Para qué quieren? Muchas veces hacemos simplemente, tómese la aclaración Juan Pérez. Y uno dice, ¿para qué? Claro, el que ha redactado el documento dice, ¿para qué más va a ser que baboso? Si estoy diciendo que Juan Pérez vio a Drusila entrar a la casa de Isabel, ¿para qué más va a ser? Sí, pues, pero eso lo sabes tú que estás redactando. Recuerda, no necesariamente tú, el que has redactado, es el que va a hacer la diligencia. Esto se puede encargar a la policía. Pues la policía puede no saber qué preguntar, porque no le has dicho qué cosa debe preguntar. Puede que lo haga un fiscal adjunto, que ni es el asistente que proyectó esto, ni es el fiscal provincial que firmó, es otro fiscal. Pero también el fiscal va a ir a la diligencia y hasta que le pregunto, no sé. Por eso hay que especificar qué cosa hay que preguntar. Y si estamos en un despacho corporativo, a veces incluso se cambian de personal fiscal. No es solamente un provincial que le delega a un adjunto, a veces es otro provincial el que va porque, bueno, el coordinador ha hecho una redistribución del trabajo. Pues un fiscal que es ajeno al tema tiene que intervenir y no sabe. Entonces, no pongamos simplemente tomar tal declaración, ¿no? Sino, ¿para qué? ¿Qué información hay que sacar de ahí? Algunos diligencias tienen necesidades especiales, ¿no? A veces hay que proteger el lugar. Se va a reconstruir un hecho, por ejemplo, donde acuden muchas personas hostiles a la investigación y en ese caso hay que coordinar, ¿no? O sea, no solo los policías de investigación, tienen que ir policías de protección, ¿no? La guardia de asalto, la UCE tiene que ir con casco, bombas lacrimógenas, porque se prevé que en ese lugar va a haber tole-tole, ¿no? Va a haber un zaperoco. Entonces, hay que prever ese tipo de temas, ¿no? A veces hay que espaciar las diligencias, o sea, no programarlas de inmediato, sino un mes después. ¿Por qué? Porque se prevé que esa diligencia previa va a aportar un montón de información. Yo voy a estar todo un mes transcribiendo. Entonces, si sé que voy a estar todo un mes transcribiendo, no cito la siguiente diligencia la semana siguiente, pues, porque vamos a estar ocupados haciendo la transcripción, pues, para medir los tiempos correspondientes. Bien, para
ahora sí terminar de terminar, con el requerimiento de prisión hay una diferencia, ¿no? Obvio que la diferencia empieza por el formato, ¿no? Hay cosas en común. Por ejemplo, esta tabla de elementos de convicción sí va a estar también en el pedido de prisión preventiva. Por supuesto que sí, esta tabla que ven ustedes ahorita. La dramatis personae también va a estar, eso sí. Pero obviamente cambia el encabezado, ¿no? Porque acá se tiene que dirigir, acá hay un vocativo, ¿no? Señor juez del quinto juzgado de la investigación preparatoria de, ¿no es cierto? Entonces, y acá hay pues obviamente un encabezado, ¿no? Fulano de tal, fiscal provincial de la tercera, fiscalía corporativa, etcétera, etcétera, ¿no? Pues, señalando domicilio procesal en la casilla 1733 del SINODE, ¿no? Ante usted, con el debido respeto, me presento y digo, ¿no? Claro, eso es lo que varía. Bien, hay una serie de consideraciones que bueno, ya no tenemos tiempo de analizarlas. Les estoy haciendo un énfasis en los 5 puntos del fundamento jurídico 24 de la casación C26 de la empresa Moquegua, que me hubiera gustado conversarlas con ustedes, pero bueno, perdimos 15 minutos al comienzo y tengo un rato una clase más. No hemos tenido tiempo, pero bueno, ya habrá, espero, una ocasión de conversar. Finalizo, acá está, el fundamento jurídico 24, que los 5 elementos, ¿no? Los fundados y graves elementos, la pena superior a 4, que no solo se queda en la pena combinada, ahí hay que tomar en cuenta el fundamento jurídico 31, ¿no? Los factores que aumentan o disminuyen la punibilidad. Y el gran problema, el gran drama de el principio favor libertatis, ¿no? Que yo lo encuentro así medio por hipocritón, ¿no? Tanto que se dice de que en principio el procesado debe estar libre, y bueno, vienen los compiches del maldito Cris, y resulta que ahí nadie piensa en el favor libertatis, ¿no? Entonces, ahí yo veo una inconsistencia bastante seria. Nunca se ha frito a un fiscal o a un juez por mandar a prisión o pedir prisión. Siempre se han frito a fiscales y jueces por no dar prisión, ¿no? En fin, en fin, hay algo ahí que no está funcionando bien. Entonces, no se olviden, por favor, que ese principio está básicamente como un argumento populista. O sea, yo no creo realmente que muchos WhatsAppos que se llenan la boca de que la prisión preventiva es un adelanto de la punición, que los jueces peruanos son carceleros, y eso lo dicen varios jueces, inclusive, ¿no? Y que el sistema de prisión preventiva en el Perú es una demoledora de carne, en fin, una serie de quejas que lucen muy bonitas. Yo no creo que la hagan por, yo creo que la hacen más de guachafería, de dársela de grandes adalides del garantismo que por otra cosa. Pero bueno, definitivamente eso le pone una exigencia al señor fiscal, ¿no? Que tiene que razonar bien el tema de la necesidad de la prisión preventiva. Sobre eso hay que hacer mucho énfasis. Me hubiese gustado conversar más con ustedes sobre esto, pero ya tengo que partir a una sesión presencial y eh, ahí tengo que trabajar mucho inducciones, que básicamente trabajan con máxima experiencia, y deducción, ¿no? Para fundamentar la necesidad, que es imprescindible que el procesado pase por prisión preventiva, no por un periodo de restricción, ¿no? Entonces, en vía de deducciones, trabajo con normas, ¿no? O sea, decir que el procesado está dentro de la norma, o poner al procesado dentro de rationes decidentes, ¿no? O sea, de consideraciones de sentencias relevantes. Y de esa manera creo que se puede cumplir bien ese cometido, ¿no? Bueno, entonces con eso, queridos doctores, doy por finalizada mi exposición. Me hubiera gustado repartir más con ustedes, pero ya me están llamando mi otra sesión. Ya, Yojaira dice,
Detallar los aspectos de los que estudian, la tendencia en la misión superior a los temas que deben publicitar más para convocatorios. Bueno, creo, Yojaira, que si tomas el PDF como índice, creo que ahí tienes un montón. O sea, pero tómalo como índice. O sea, que detrás de cada uno de los ítems que pongo en el PDF hay que googlear literatura, artículos y jurisprudencia sobre esos temas. Y creo que con eso nos vamos a divertir bastante. Bueno, entonces, agradeciéndoles una vez más y esperando que en la próxima ocasión, espero que la pasen bonito y si están en un concurso, bueno, que les deseo todo el éxito para la aprobación de su evaluación. Muy buenas tardes.